La sombra de la duda. Un título que evoca misterio, incertidumbre y la inquietante sensación de que no todo es lo que parece. En la penumbra, las sombras se alargan y las dudas se multiplican, creando un ambiente cargado de tensión y sospecha. Jeffrey Epstein, un nombre que se recuerda en el mundo del crimen como símbolo de maldad y misterio. Su mirada perdida, su semblante frío y su presencia en la corte son imágenes que han quedado grabadas en la memoria colectiva. Epstein no era solo un criminal, era un enigma envuelto en una red de poder y corrupción. Millonario, misterioso, amigo de gente poderosa. Epstein se codeaba con las élites, asistía a eventos exclusivos y mantenía relaciones con figuras influyentes. Su vida social era un desfile de rostros conocidos, desde celebridades hasta políticos de alto rango. Pero detrás de esa fachada de glamour y éxito, se escondía una realidad oscura y perturbadora. Acusado de tráfico sexual de menores, su vida y su muerte son un enigma que nos hace dudar de todo lo que creíamos saber. Las acusaciones en su contra revelaron un mundo de abuso y explotación, donde las víctimas eran jóvenes vulnerables atrapadas en una red de manipulación y control. Su arresto y posterior juicio sacaron a la luz detalles escalofriantes de sus crímenes, dejando al mundo en estado de shock. Epstein, el abusador, el monstruo que se movía con soltura entre la gente importante. Su capacidad para infiltrarse en los círculos más exclusivos y ganarse la confianza de personas influyentes es un testimonio de su astucia y manipulación. En eventos de alta sociedad, su presencia era una constante y su comportamiento, aparentemente intachable, ocultaba una verdad siniestra. Su mansión en Manhattan, un lugar donde se cometían actos horribles. Este lujoso refugio, que a simple vista parecía un símbolo de éxito y opulencia, era en realidad un escenario de pesadilla para muchas de sus víctimas. Las paredes de esa mansión guardan secretos oscuros, y cada rincón de la propiedad es testigo mudo de los horrores que allí se perpetraron. Un escándalo que impactó al mundo y que todavía nos persigue. Las manifestaciones en su contra, los titulares de noticias que revelaban nuevos detalles de sus crímenes y la constante cobertura mediática mantuvieron el caso en el ojo público. La indignación y el horror que sus acciones provocaron no se han desvanecido, y su legado de maldad sigue siendo un tema de discusión y análisis. En este laberinto de poder y corrupción, una pregunta suena con fuerza. ¿Qué secretos esconde la lista de contactos de Jeffrey Epstein? Esta lista, que incluye nombres de personas influyentes de diversos ámbitos, es una pieza clave en el rompecabezas de su vida. ¿Cuántos de esos contactos estaban al tanto de sus actividades? ¿Cuántos participaron o se beneficiaron de su red de tráfico? La lista de contactos de Epstein es un símbolo de la profundidad de su influencia y la extensión de su red de corrupción. Cada nombre en esa lista es una pista potencial en la búsqueda de la verdad, y el misterio que rodea a Epstein sigue siendo una sombra que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el poder y la justicia. Secretos en la agenda. ¿Quiénes eran ellos? La pregunta que resuena en la mente de muchos. La agenda de Epstein, un tesoro buscado por periodistas e investigadores, es más que un simple libro de contactos. Es una ventana a un mundo oculto, un mundo de secretos y conexiones que muchos preferirían mantener en la oscuridad. Este documento podría revelar una red de poder y corrupción que llega hasta lo más alto. Nombres, números, direcciones. Cada entrada en la agenda es una pista, un hilo que podría desenredar una compleja trama de influencias y favores. ¿Quiénes eran estas personas que se relacionaban con el magnate caído en desgracia? La élite política, la realeza, estrellas de Hollywood. Todos ellos aparecen en las páginas de esta agenda. Pero, ¿qué significan realmente estos nombres? ¿Eran amigos cercanos, socios de negocios o simplemente conocidos casuales? La lista de Epstein es como un catálogo de la élite mundial. Desde líderes mundiales hasta celebridades, la diversidad de nombres es asombrosa. Cada uno de ellos tiene su propia historia, su propio vínculo con Epstein, y cada uno de ellos ahora está bajo el escrutinio público. La sombra de la sospecha cae sobre ellos. ¿Cómplices? ¿Víctimas? ¿Simples conocidos? La verdad es difícil de discernir. Algunos nombres en la lista han sido objeto de investigaciones exhaustivas, mientras que otros han permanecido en la penumbra. Sus conexiones con Epstein aún no del todo claras. El misterio se adentra en los pasillos del poder.
Los edificios gubernamentales, con sus pasillos lujosos y oscuros, guardan secretos que podrían cambiar la percepción pública de muchas figuras prominentes. La agenda de Epstein no es solo un registro de contactos. Es un símbolo de un sistema donde el poder y la influencia se entrelazan de maneras complejas y a menudo inquietantes. Los archivos clasificados y los documentos sellados que rodean este caso son testigos mudos de una historia que aún está por contarse. Cada caja de archivos, cada documento sellado, es una pieza de un rompecabezas que los investigadores están desesperados por resolver. Los periodistas, con sus cámaras y micrófonos, están en una carrera contra el tiempo para desentrañar la verdad. Cada conferencia de prensa, cada nueva revelación, añade una capa más a este complejo entramado de secretos y mentiras. Y mientras tanto, el público observa y espera. Las manifestaciones y protestas reflejan la frustración y la demanda de transparencia. La gente quiere respuestas, quiere justicia, y no se detendrán hasta obtenerlas. En los tribunales, los jueces y abogados trabajan incansablemente para desentrañar la verdad legal de este caso. Cada testimonio, cada prueba presentada, es un paso más hacia la resolución de este enigma. En las salas de redacción, los periodistas continúan su labor, investigando, escribiendo y publicando. La búsqueda de la verdad es un proceso arduo y continuo, pero es una misión que no pueden abandonar. Y en las bibliotecas y archivos, los investigadores buscan en los registros del pasado, tratando de encontrar cualquier pista que pueda arrojar luz sobre este oscuro capítulo de la historia. La ciudad, con sus luces brillando en la noche, es un recordatorio constante de que, aunque la verdad pueda estar oculta, siempre hay quienes están dispuestos a buscarla. La agenda de Epstein es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande, y la búsqueda de respuestas continúa. Políticos, magnates y estrellas, en la telaraña de Epstein. La historia de Jeffrey Epstein es una red compleja de poder, dinero y corrupción que ha atrapado a algunas de las figuras más influyentes del mundo. Desde presidentes hasta príncipes, su influencia se extendió a lo largo y ancho de la sociedad, dejando una marca indeleble en la historia contemporánea. El caso Epstein nos recuerda que la oscuridad puede estar en los lugares más inesperados. Detrás de las fachadas de lujo y glamour se escondían secretos oscuros y actividades ilícitas que desafiaban la imaginación. Las mansiones opulentas y los callejones sombríos eran escenarios de una doble vida que pocos podían sospechar. La élite empresarial, cegada por el dinero y el poder, se vio envuelta en esta telaraña. Reuniones en oficinas de lujo y viajes en yates exclusivos eran solo la punta del iceberg. La codicia y la ambición desenfrenada llevaron a muchos a cerrar los ojos ante las atrocidades que se cometían a su alrededor. Políticos influyentes, capaces de todo para proteger sus carreras, también se vieron atrapados. Discursos apasionados y debates intensos ocultaban la verdad de sus conexiones con Epstein. La política, un juego de poder y supervivencia, se entrelazaba con los oscuros secretos de este hombre. Famosos, cegados por el brillo de las fiestas y las promesas de placer, se encontraron en el centro de esta red. Las cámaras de los paparazzi capturaban momentos de glamour, pero detrás de las luces y las risas se escondían historias de abuso y manipulación. Las promesas de una vida de lujo y diversión eran solo una fachada para ocultar la verdad. ¿Hasta dónde llega la red de Epstein? La complejidad de sus conexiones y la profundidad de su influencia son difíciles de medir. Diagramas de redes y titulares de periódicos intentan desentrañar la magnitud de su alcance, pero la verdad completa sigue siendo esquiva. ¿Quiénes más participaron en sus fiestas oscuras? Las islas privadas y los jets exclusivos eran escenarios de encuentros secretos. Los coches de lujo que llegaban a eventos exclusivos ocultaban a aquellos que preferían mantenerse en las sombras, lejos del escrutinio público. La respuesta, como un fantasma, se esconde entre los pliegues de la investigación. Periodistas de investigación y documentos clasificados intentan arrojar luz sobre la verdad, pero las figuras sombrías y los secretos bien guardados dificultan la tarea. La búsqueda de respuestas es un laberinto de pistas y obstáculos. La justicia busca respuestas, pero el poder puede ser un muro impenetrable. Los tribunales y las investigaciones policiales luchan por desentrañar la verdad, mientras que los manifestantes claman por justicia. Sin embargo,
El poder y la influencia de aquellos involucrados pueden ser barreras difíciles de superar. La lucha por la verdad y la justicia continúa en un mundo donde el poder y la corrupción a menudo prevalecen. La noche eterna, suicidio o asesinato. Y en el momento más crítico del escándalo, la muerte. Epstein, encontrado sin vida en su celda. Suicidio, dijeron las autoridades. Un final conveniente para algunos, demasiado conveniente. Las dudas crecen. ¿Pudo alguien llegar hasta él? ¿Fue silenciado para proteger a otros? Las teorías conspirativas se disparan. Una trama de poder, un complot para silenciar al hombre que lo sabía todo. La verdad, atrapada en una celda fría y oscura, junto al cuerpo sin vida de Jeffrey Epstein.